Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Puesto que lo que veíamos el domingo pasado era de las cosas más extraordinarias que le pueden haber ocurrido al ser humano, y es haber recibido este regalo, que es la fe, por la cual nosotros podemos alcanzar a ver lo que otros no vieron. Claro, que decíamos el domingo pasado que tendríamos que distinguir la verdadera fe o la fe bíblica de otro tipo de cosas que llaman fe, porque nuestra fe no es algo natural, sino que es sobrenatural, es un don de Dios que no todo el mundo tiene. Por tanto, aquí, en este lugar, se espera que todos vosotros pudierais decir que tenemos confianza, fe, creemos en la obra y la persona del Señor Jesucristo. Esto ya es el mayor regalo que habéis podido recibir, porque esto os trae grandes cosas en la vida. En cambio, toda esa multitud que vive fuera, no porque sean peores que nosotros, porque no lo son, viven perdidos, sin esperanza, sin Dios. ¿Por qué? Porque no tienen dónde aferrarse y dónde descansar. Pero esta fe que se nos ha dado, esa posibilidad de descansar y de confiar en la persona y la obra del Señor, nos abre otras muchas puertas. Y yo quisiera que siguiéramos indagando en esto y que pudiéramos ver algunas de las cosas que produce esta fe y algunas de sus características. Bueno, sabéis que la fe, cuando llega a nosotros, tiene un instante y un comienzo. Eso es como si fuera una chispa que inicia esa mecha que se va a extender largamente. Muchas ocasiones, cuando nosotros hablamos de creer, pensamos en algo que es del pasado y que ya está. Y que si bien nosotros tenemos que decir, la fe tiene un comienzo en nosotros, el día en que recibimos la confianza en el Señor Jesucristo, esa fe por necesidad tiene que extenderse y tiene que crecer. ¿Cómo comienza? Bueno, es una declaración. En realidad nos está diciendo aquí de cosas predestinadas que fueron elegidas, que estaban antes del tiempo. Lo hemos leído en otras ocasiones en diferentes pasajes de las Escrituras. En cierto momento, delante de Dios, tú y yo, sea quien seas tú y sabiendo quién soy yo, éramos pecadores y éramos culpables. Pero de alguna manera nosotros estábamos en las manos de un Dios que, como es justo, no podía permitirnos ningún tipo de esperanza o de acceso. No hay perdón para los malvados, no hay perdón para los culpables. Somos culpables y tenemos que pagar nuestra deuda, tú y yo. Pero de alguna forma, cuando nosotros estábamos siendo declarados, o podríamos haber sido declarados culpables, hay algo que ocurre.
Y es que de pronto nuestro Señor Jesucristo, en el cual nosotros hemos puesto la confianza, nos declara inocentes delante del Padre. De alguna manera parecida a esta, cuando está a punto de señalarnos nuestra culpabilidad, tú lo sabes. Es decir, yo no estoy descubriendo ningún secreto, tú sabes lo que hay en tu corazón. No mires tanto las obras externas, sino mires lo que está reservado en tu corazón y miras también acerca de tus pensamientos. ¿Quién puede escapar de la ira de Dios? Pero se hace una declaración y nuestro Señor Jesucristo sale a nuestra defensa, de tal manera que dice, sus deudas son pagadas, es declarado inocente. Y fijaros lo que esto implica, que nosotros somos declarados inocentes cuando sabemos seriamente que somos culpables. No es que hemos cambiado, sino que nos han considerado como lo que no somos. Esto es lo que en la Escritura, hemos dicho otras veces, se llama justificación. Pero no es únicamente esa declaración que se hizo, sino que continúa más allá, porque cuando salimos de ese lugar y vamos a continuar con nuestra vida, recordáis vuestro día de conversión, aquellos que habéis sido convertidos al Señor Jesucristo, en el cual os sentíais como el peso de vuestra culpa caía delante de Dios y Dios ya os miraba de manera distinta, ya no sois mis enemigos, ahora sois mis amigos. Pero aún así, cuando vosotros llegáis a casa y os despertáis de ese sueño espiritual que habéis tenido, os dais cuenta de que seguís siendo culpables, de que sois pecadores. Pero ya las cosas son distintas, porque una mecha se ha encendido en vosotros que os debe de hacer cambiar y seguir a mejor, que es lo que la Escritura llama la santificación. Es decir, que ahora vosotros empezáis a dar cambios de vida nueva en vuestras vidas. Así como nos dice Pablo a los Gálatas, ahora lo que vivimos lo vivimos por la fe que es en el Señor Jesucristo. Ya no queremos nada del pasado o casi nada del pasado, ahora lo que queremos son cosas nuevas. Es decir, queremos acercarnos más a Dios, queremos ser más como nuestro Señor Jesucristo. Y hay un cambio, un proceso que debe producirse en nosotros. La santificación no es obra tuya, como tampoco es la justificación. Es un regalo. Y se te permite poder cambiar y transformarte, ir despojándote de esas viejas vestiduras y quitando de todo aquello que antes era tu adorno para buscar otros adornos que están en el Señor Jesucristo. Y empiezas a vestirte con sus ropajes de santidad. Quieres ser como Él es y andar como Él anduvo. Eso es lo que se llama santificación, pero es pura gracia también. Es decir, que si tú comienzas a crecer, no es porque tú tengas fuerzas que antes no habías descubierto, sino que las fuerzas te son prestadas. Por eso decimos que la santificación es obra del Espíritu que obra en nosotros, o el Espíritu de Cristo. Y eso nos hace ir creciendo y avanzando, hasta el punto de que se hacen afirmaciones tan poderosas como la que se hace en el Evangelio, en la carta de Juan, primera de Juan capítulo 5, donde se nos dice que con nuestra fe podemos vencer el mundo. Esto es extraordinario. Fijaros lo que nos está diciendo. Ahora podemos alcanzar los lugares más recónditos, o más difíciles, más extraordinarios. ¿Quiénes somos nosotros para hacer nada? No podemos hacer nada, pero por en medio de esta fe, con la fe, somos capaces de vencer el mundo. El mundo dentro de tus propias entrañas, dentro de tu propio interior, de tu corazón. Es decir, esas luchas constantes en las cuales una y otra vez eras vencido, ahora tú puedes ser vencedor y puedes decir no al pecado, y puedes resistir la tentación y puedes hacer frente al mismo Satanás. Ahora puedes ser casi como dueño de tu destino por esa fe que te une al poder de la obra de nuestro Señor Jesucristo y la influencia o presencia del Espíritu. Y no solamente es vencer tu interior, sino también tu entorno. Es decir, que con esa fe que tú tienes, no por lo que tú seas, sino por lo que tú alcanzas a ver en el Señor Jesucristo, puedes cambiar las cosas a tu alrededor. No solamente la esperanza del Evangelio, id y predicad, y a quienes seáis retenidos los pecados les serán retenidos, pero al que se los perdonéis les serán perdonados. Fijaros lo que nos está diciendo. Por medio de la fe podemos llevar el mensaje más extraordinario a quien sea, donde sea, las circunstancias que sean más difíciles. Porque no confiamos en nuestros méritos ni nuestras habilidades, sino en la obra que opera en nosotros. Así que podemos ir por fe y a cualquier pecador, en cualquier estado
que pueda encontrarse espiritual, aún así podemos decirle, hay perdón en el Señor Jesucristo. Esto es de lo más extraordinario. Y lo que el mundo lleva generación tras generación intentando cambiar y no puede, nosotros lo podemos cambiar. Porque por medio de la fe, todo lo que está a nuestro alrededor puede colapsar para ser construido de nuevo. Este es el poder de la fe. Así que no penséis que por medio de la fe alcanzasteis algo y todo continúa de manera normal. No, es la justificación, es la santificación y es la conquista. Tenemos por delante todo aquello que esté a nuestro alcance o que el Señor nos lo permita. Pero hay características, es decir, cuando hemos leído aquí en Primera de Pedro, porque soy guardado, versículo 5, por el poder de Dios mediante la fe, la salvación, de la que nos habla, de cómo podemos ser declarados y preparados para el reino que nos espera, postrero, hay más que se nos está diciendo. Fijaros en el versículo 7, y aquí una de las características esenciales de la cual pueden desprenderse otras muchas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. La fe, nos dice, es mucho más preciosa que el oro. También nos lo dice en la segunda carta, en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, la fe es preciosa. O si vais a Judas, en lugar de decir preciosa, nos dice que nuestra fe es santa. Es decir, apartada, distinta, diferente a todo lo demás. Pero la idea aquí de preciosa, más preciosa que el oro. Hombre, si algo podemos decir que es de gran valor en este mundo es el oro. Hay gente que está diciendo que ante toda la crisis y todo lo que es incambiable, lo mejor que podéis tener en casa, dice, es tener oro. Así que podéis empezar a comprar unos cuantos quilates de oro porque eso os va a dar seguridad para el futuro. O cuando queréis hacer un regalo maravilloso y especial, pues entonces compráis joyas de oro o de diamantes. Y cuando alguien os puede preguntar, decir de una manera precisa, ¿qué es lo que más valor tienes en tu casa? ¿Qué es lo que tienes de gran valor? Puedes buscar algún objeto que sea de valor precioso y extraordinario y entonces en vuestra caja de secretos que podáis tener o la caja fuerte, si es que la tenéis, sacáis vuestro tesoro más hermoso para poder lucir esa joya, quizá un collar, una pulsera, un anillo o unos pendientes de oro. Y estáis tremendamente orgullosos de eso tan precioso que tenéis. Bueno, ahora lo que nos está diciendo el apóstol Pedro y nos está diciendo las Escrituras es que tienes algo más precioso que el oro. Y que el oro más refinado y más extraordinario que pudierais imaginar, con todos los quilates que le podáis poner. Y es la fe. Uno podrá pensar, hombre, yo sigo pensando que lo más hermoso que yo puedo mostrar de mí mismo son mis obras. Te equivocas, no son tus obras, es la fe. Bueno, quizá lo que pudiera haber es todo lo que yo he producido en mi vida cristiana y que lo puedo presentar como un regalo de ofrenda a Dios. No son tus ofrendas, no son tus rituales ni tus sacrificios. Lo más precioso que tienes y que no es tuyo, sino que te ha sido regalado por gracia, es la fe. La fe es lo más precioso que puedas ver. Es radiante. La fe es radiante. No por sí mismo, no porque ella misma brille, sino porque es la ventana que nos destapa lo más radiante y lo más hermoso que es nuestro Señor Jesucristo. No es que en sí mismo la fe tenga un valor, porque decíamos el otro día, si tu fe está puesta en otro que no es el Señor Jesucristo, por mucho que tengas fe, tu fe no es válida. Tú puedes estar poniendo la fe en algún gurú religioso o en algún santo o en alguna virgen y poner todo tu esfuerzo en ello y confiar que se mueve o que hace, pero en realidad ni puede moverse ni puede hacer absolutamente nada, así que tu fe es vana. No, la fe en sí misma no tiene valor, sino porque nos hace ver o nos hace descubrir, como nos dice Hebreos 11:1, lo más maravilloso que es también nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando tú estás mostrando tu fe, lo que haces es que otros puedan ver a través de ti la grandeza de nuestro Cristo, la grandeza de nuestro Salvador y de nuestro Señor. Y eso es lo que debes demostrar. Mirad, ahora en nuestra vida, y estoy hablando a vosotros los que sois creyentes, y creyentes bíblicos, creyentes de esta fe, ahora lo que podéis hacer es ir al mundo, no es hablar de vuestro intelecto, de vuestros conocimientos en vuestro trabajo o vuestras capacidades que pudierais tener. No estéis hablando de vuestro aspecto físico o de vuestras herencias de apellido o de cualquier otra cosa que el mundo valora
y que le da su importancia. Lo que vosotros ahora tenéis que ir y mostrar al mundo es lo más preciado que tienes. Ya me estás diciendo, estás pensando, bueno, para mí lo más preciado es mi esposa. No te engañes. Es preciado para ti, pero ¿cómo lo podrán ver otros? Lo más preciado que yo tengo son mis hijos, ¿verdad que son muy ricos? Y fíjate lo que dibujan, y fíjate qué listos son en la escuela y qué obedientes. No te engañes. Tus hijos pueden torcer todas las cosas y sabemos que ellos también necesitan ser limpiados. No hay nada en ti, no hay nada en tu familia, no hay nada en tus hijos. Lo más preciado que tienes es la fe. Y si de algo puedes enorgullecerte, que te mantiene y te sostiene, es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que, ¿qué es lo que vas a mostrar con orgullo? ¿Sentirte orgulloso por aquello que te muestra el Señor Jesucristo? No, por supuesto que lo muestras con alegría porque no es nada en ti, sino que es tu amado que está contigo. Abre esa caja de cosas preciosas que tienes en tu vida y en tu corazón. No lo guardes como un secreto, muéstralo. Y si es posible, como ese orgullo que nosotros tenemos a veces de algunas cosas, como es nuestro apellido, para poder anunciarlo por toda la red de Internet, o de levantar la bandera que muestra cuál es nuestra nacionalidad o cuál es nuestro equipo de fútbol, lo que nos está mostrando o exigiendo las Escrituras es que abras tu caja de secretos y muestres lo más extraordinario, aquello que te ha cambiado y que ha transformado tu vida. Si alguien te dice, muéstrame qué es lo que tienes de más valor, puedas llegar y decirles, antes era ciego y ahora veo. Esto es lo más valioso. Antes estaba perdido y ahora he sido hallado. Antes era como un muerto y ahora estoy vivo en el Señor Jesucristo. Así que no lo guardes. Lo más precioso, lo más brillante, lo más radiante no es para tenerlo en secreto o escondido o disimulado, sino para que orgullosamente lo manifestemos al mundo, para que pudiéramos decir que el más grande de los pecadores ahora se ha convertido en el proclamador de Cristo. Pero nos trae la Escritura más características acerca de nuestra fe. Nos dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 17, que tenemos que ir de fe en fe. Es decir, que lo que nos está anunciando y nos está diciendo es que nuestra fe tiene que ser progresiva, tiene que crecer. Tenemos que ir avanzando. Claro, es verdad que nuestra fe, por muy pequeña que sea, aun cuando sea insignificante, nos puede salvar. Nuestro Señor Jesucristo en los Evangelios lo dice, ¿no? Aun cuando la fe fuera como un grano de mostaza, podríamos mover montañas. Podríamos incluso remover nuestro duro corazón y cambiarlo. Sí, es por medio de la fe, aun cuando sea pequeña. Pero si estás pensando, bueno, con esto ya me conformo, te estás engañando. No, la fe no puede permanecer, no debe de permanecer pequeña e insignificante, sino que debe de crecer. Por eso, más adelante, también en los Evangelios, en el Evangelio de Lucas, se nos dice que los discípulos se acercaban al Señor Jesucristo y le pedían, aumentanos la fe. ¿Por qué? Porque no es suficiente. Después de que hemos visto algo extraordinario, ¿cómo no vamos a querer ver más? Imagínate que has ido con tu coche por un camino difícil porque te han dicho que detrás de esa línea del horizonte hay un paisaje hermoso y extraordinario. Y de pronto tú cruzas ese bosque, ese desierto y llegas a la línea donde ves el paisaje que te estaban anunciando, pero no te conformas. Y quieres acercarte incluso hasta el mismo borde, casi para poder rozar el paisaje de esa naturaleza que se te está mostrando. Esto es lo que hace la fe. La fe nos ha mostrado que un hombre como yo puede ser salvo, que mis pecados, por muy graves que sean, pueden ser perdonados, que la obra del Señor Jesucristo es tan extraordinaria que hay más allá de lo que mis ojos puedan ver o mi entendimiento pueda entender. Hay más todavía. Y lo que no podemos decir es, bueno, yo me conformo con esto. Ya lo he visto desde la distancia, sé que podría ir más allá, pero con esto estoy suficiente. No hemos entendido absolutamente nada. Lo que estamos viendo es, si esto es lo que yo veo ahora, ¿cuánto veré más si me acerco más a esto que se me está mostrando? Así que nuestra fe tiene que ir creciendo, porque tenemos que ir obrando y viendo más a nuestro alrededor. La Escritura nos dice también en los Evangelios de aquella parábola del sembrador, cuando la semilla cae en la tierra, y nos dice, bueno, hay algunas
y así lo hemos visto muchas veces, de personas que han venido, han escuchado, pero la semilla ha caído en tierra, en el camino. Enseguida vienen las aves y se la llevan, no produce para nada. Pero también nos dice que hay algunas que sí han caído en tierra y brotan. El problema es que crece en medio de la mala hierba o en medio de las piedras y eso no va a durar. Pero ha crecido, es decir, que hemos podido ver el brote. Pero como no es fuerte, los pájaros o el sol la van a quemar, la van a destruir. No, lo que nos dice es que nuestra nuestra semilla tiene que brotar, tiene que germinar y tiene no solamente que quedarse como brote, sino ser como espiga y producir a 100 por 1.